Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre en este primer día de la semana, día que le dedicamos a adorar a nuestro Dios. Gracias damos a Él porque nos da esta bendición de adorarle en espíritu y en verdad. Oremos. Padre Celestial, una vez más estamos agradeciéndote mucho por que tenemos la bella bendición de presentar tu palabra. Tenemos la bendición de que tú nos permites estar reunidos como iglesia en este primer día de la semana. Lo hacemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Génesis, capítulo 39, y el tema que aquí estamos estudiando es José en la casa de Potifar. Ya hemos estudiado 3 lecciones al respecto y ahora, como anuncié en la última clase, vamos a ver las lecciones que nos presenta Génesis 39. Y la lección que vamos a ver es una sola lección, es fe en medio de las dificultades. Le repito, fe en medio de las dificultades. Realmente es muy sorprendente todo lo que aprendemos de el ejemplo que nos presentó José. El escritor de Hebreos dijo, la fe es, pues, mire lo que dice los versículos 1 y 2 en el capítulo 11. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, que lo que nosotros podemos ver acá es que por la fe José alcanzó el buen testimonio de Dios. Vamos a presentar 3 puntos importantes en este estudio de fe en medio de las dificultades. El primer punto que vamos a trazar es fe en lugar de desesperación. Fe en lugar de desesperación. Era muy fácil que José se desesperara. Y esto es bien común en los seres humanos cuando algo no está saliendo como se desea o como algo que viene en forma dañina repentinamente. José, cuando vemos aquí fe en lugar de desesperación, José escogió tener fe en lugar de desesperarse en su futuro incierto de la esclavitud en Egipto. Nosotros hemos visto que como el hijo favorito de un pastor rico y poderoso, porque esta es la realidad, su padre era un hombre rico, era un hombre poderoso precisamente por las pertenencias que tenía. Es decir, a eso le permitía a él tener muchos siervos. José había llevado, pues, en vista a estas circunstancias favorables, él había llevado una vida fácil. Esto es bien fácil comprenderlo cuando
hijos han tenido todo de parte de sus padres. Recibió, por lo tanto, pocas responsabilidades y parecía que él tenía un futuro brillante delante de él. Entonces, cuando las caravanas de mercaderes se llevaron a José a Egipto y lo vendieron como esclavo, un destino del cual él no tenía conocimiento, de lo que le iba a suceder. Es decir, pero a la vez podemos decir un destino de cual él no tenía escape. El impacto de la traición de sus hermanos tuvo que haber sido abrumador para él. En Egipto, un esclavo no tenía derechos, no tenía privilegios. Y eso ha sido, yo creo que, hablando no solamente de Egipto, en todas las naciones del mundo, donde la esclavitud se ha desarrollado de una forma nefasta, es entendible que el esclavo no tiene derechos, no tiene privilegios, y el esclavo es tratado peor que un animal. Era visto por su propietario como una herramienta viva para ser usada, una herramienta viva para ser abusada o incluso muerta si desobedecía a su amo. Esto así ha sido a través de las épocas en las cuales ha existido la esclavitud. Uno se mofa y puede decir que en nuestros tiempos actuales, año 2022, siglo XXI, no hay esclavitud. Y el punto es que nosotros no conocemos las situaciones tan difíciles que se viven en otras naciones alejadas de nuestro mundo. Existe sistemas de esclavitud que verdaderamente no van de acuerdo a la condición del ser humano. En ese momento, José tenía solo dos opciones. Fíjense bien, y me voy a hacer referencia a ello. En ese momento José solo tenía dos opciones. Uno, la fe o la desesperación. O tenía fe o se desesperaba. Sin fe en un Dios de amor que tenía un plan para su vida y respondía a sus oraciones. Entonces, ¿para qué sobrevivir y sufrir como esclavo? Sin esperanza, las personas tienen el propósito y la razón de vivir. Yo le pongo este ejemplo. ¿Qué sucedería si nosotros no tenemos, o no tendríamos, mejor dicho, la esperanza de la vida eterna? Yo creo que el cristianismo estaría de más. Y aún así, cuando hay esa esperanza de la vida eterna, hay tantos que la desprecian. Me refiero a los que no buscan a Dios, pero que de aquellos que buscamos a Dios y que estamos en el camino de Dios. Muchas de estas personas tienen una actitud de desprecio a hacer la voluntad de nuestro Dios. Por eso es que digo pues que sin esperanza las personas pierden el propósito y la razón de vivir. Yo no podría predicar con tanto ahínco, con tanto anhelo, si el Señor no me dijera de ese galardón eterno
que tiene preparado para mí y para usted, mi hermano y hermana, si se mantiene fiel a nuestro Dios. El escritor bíblico afirmó que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. En otras palabras, la fe le permite a una persona vivir en términos de lo oculto y del todavía no. Muchas situaciones, hermanos, tenemos que entenderlas que todavía no, o sea, muchas situaciones todavía Dios no quiere para nosotros. Usted podrá, otra ilustración que le puedo presentar es sobre la segunda venida de nuestro Señor. Los cristianos en el primer siglo esperaban la segunda venida, el Maranata, y el apóstol Pablo les predicó como que ya estaba próxima. Ya van casi los 2000 años, porque hay que descontar los 33 años de la vida de Cristo. Estamos en el año 2022, para completar 2000 años fácilmente hacen falta 8 años. Entonces, se sigue esperando la venida de nuestro Señor, pero ¿qué hubiese pasado o qué pasaría si a partir del establecimiento de la iglesia y que se le dieron mensajes a la iglesia para esperar la segunda venida? ¿Qué pasaría si todo ese cúmulo de cristianos que han muerto fieles al Señor hubiesen muerto sin la esperanza de la segunda venida del Señor? Sería absurdo. Aquel que muere en el camino del Señor está en el lugar de gozo. Esa es una realidad. Por eso las posibilidades invisibles se vuelven reales para los hijos de Dios mediante la fe. Es importante que entendamos esto. Se vuelven reales mediante la fe. Están dispuestos a sufrir la privación si es necesario en previsión de un futuro mejor. La fe y la esperanza son precisamente los ingredientes esenciales que mantienen vivas a las personas cuando se enfrentan a situaciones extremas y desesperantes de la vida. Pero por supuesto, yo estoy hablando con personas que vivimos tratando de hacer la voluntad de Dios, creyendo en Dios. La persona que le importa poco a Dios, ¿qué ayuda puede tener de Dios? La ayuda que puede tener de Dios es nada más que ahí está puesta su palabra para que la obedezca y comience ese camino de salvación. Esa es la única esperanza que las personas desobedientes tienen. Pero yo estoy hablando en situaciones para nosotros, los hijos e hijas de Dios, situaciones extremas y desesperantes de la vida. José escogió la fe y su confianza en Dios se hizo tan fuerte que su nombre fue incluido por el autor de Hebreos entre los héroes antiguo testamentarios de la fe. Dice en Hebreos 11:22, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Bueno, esto es lo que he tratado en relación a este primer punto. ¿Cuál es este primer punto? Fe en lugar de desesperación. Y esto es lo que el ejemplo muy importante y determinante que José nos dio.
no se desesperó, por el contrario, puso la fe en Dios. Pero veamos el segundo punto. ¿Cuál es este segundo punto? Fe para ver la mano de Dios. Y es que esta es la realidad. Si nosotros realmente queremos ver la mano de Dios, hay que tener fe. Hay que tener fe. Poco después de que José llegó a Egipto, Potifar reconoció que él era diferente de otros esclavos. Usted puede notar eso, y hablo dentro del marco del seno de la iglesia, hablo dentro del marco de la vida de la iglesia. Como dice el dicho popular, en la viña del Señor de todo hay. Usted puede notar hermanos que son desplicentes, hermanas desplicentes, pero usted puede notar también hermanos y hermanas que son ejemplo. Por eso estoy diciendo, pues, que poco después de que José llegó a Egipto, Potifar reconoció que José era diferente de otros esclavos. Esa es la situación. En lugar de ser maleducado, amargo y poco fiable, era una persona diligente. Y una persona diligente se aprecia. Yo, por ejemplo, aquí en nuestra casa, en el pasado hemos tenido hermanos jóvenes que por mucho tiempo han pernoctado en nuestro hogar, y yo no voy a hablar en el sentido de aprovecharme o de explotarlos, sino que han sido hermanos tan diligentes que de su propia voluntad han decidido hacer cualquier cosa necesaria dentro de las necesidades hogareñas. Y entonces uno aprecia esa actitud de una persona. Una persona diligente se gana el favor, se gana la voluntad de quienes le rodean. En ese aspecto me refiero. Entonces, esta fue la situación de José. En lugar de ser maleducado, amargado y poco fiable, era una persona diligente para completar sus tareas, a tal grado es que eran tareas ya sea que se le asignaran o no se le asignaran, y con ganas de agradarle a su amo. Esta es la realidad, y por eso Potifar vio en él todas esas cualidades. ¿Qué es lo que quiero seguir diciendo? La actitud positiva de José era precisamente un resultado directo de su fe en el Señor, su conciencia de que un Dios verdadero y un Dios poderoso le cuidaba, le impidió ahogarse en la autocompasión y le dio fuerza para hacerle útil a su amo. Incluso si no entendía cómo encajaba en el plan de Dios, José empezó a creer que Dios podría tener un plan para él en Egipto. Otra vez vuelvo a decir, tomó la determinación de no desesperarse ni pensar que su vida como esclavo era el final, porque cualquiera podría pensar eso, y yo no estoy en contra de la esclavitud que se dio en siglos pasados, desde los tiempos antiguos testamentarios hasta la época de las cruzadas de la Edad Media.
de la conquista, entre comillas, de los españoles para con nosotros en América Latina, ve que realmente no fue una conquista, sino fue un aprovechamiento, una explotación para las riquezas que ya Dios le había dado al ser humano en toda esta extensa región de Latinoamérica. Tomó pues la determinación de no desesperarse ni pensar que su vida como esclavo era el final. En cambio, dice en Romanos 4:18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Que tal vez aún podría tener un propósito. Claro, cuando digo que tal vez podría tener un propósito en este momento, él no entendía a exactitud, ni quizás en un 50% los propósitos de Dios, pero él no fue renuente a ponerse a la disposición de Dios y hacer su voluntad. Entonces, tal vez aún podría tener un propósito y un futuro en la vida si se convertía en un esclavo trabajador y de confianza, porque eso sí fue importante. En Egipto, José se convirtió en un hombre de fe, en un hombre de buenas obras, en un hombre de responsabilidad. El texto dice: vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la única manera de que Potifar podía saber que Jehová era el responsable de bendecir a José en todas sus tareas, era que el esclavo diera testimonio a su amo acerca de su fe. Y eso fue lo que José no descuidó, demostró su fe, pues. Las Escrituras no ofrecen ninguna indicación de que Potifar se volviera alguna vez un verdadero creyente en Jehová. Sin embargo, fue lo suficientemente sabio para darse cuenta de que la fe de José en Dios impactaba su vida, haciéndole convertirse en un siervo concienzudo y de confianza. ¿Qué privilegio es este que, por ejemplo, en un grupo hayan personas de confianza, hayan personas en un grupo de trabajo, sea cual sea el trabajo, no digamos el trabajo dentro de la iglesia, el trabajo espiritual. Es decir, si se encarga una determinada tarea a determinado hermana o hermana, qué hermoso es que hay una plena confianza en que se va a cumplir con esta tarea. El texto dice: Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿Qué es lo que vemos? La promesa original de Dios a Abraham comenzaba a cumplirse en Egipto. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Mire lo que dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que a medida que pasaban los días,
Potifar puso todo lo que tenía, por eso dice aquí, y así en casa como en el campo, lo puso todo a cargo de José. Imagínense, qué hermoso el confiar en una persona. Yo puedo ilustrar esto con el reciente encuentro 36º iberoamericano que acabamos de tener. Fuimos 9 hombres que trabajamos durante 9 años, durante 3 años. ¿Por qué 3 años? Porque ustedes ya lo saben perfectamente bien, se suspendió por 2 años por la pandemia. Y yo puedo decir que a la conclusión de este evento valió la pena, porque los 9 trabajamos graníticamente, porque cada función que se encargó a cada uno según su rubro, según su habilidad, fue cumplida. Yo puedo decir de un hermano Carlos Carranza que desempeñó su obra de transporte al centavo y lo felicitamos. Yo puedo decir de el hermano encargado de la logística en cuanto a lo técnico, que también se desempeñó esta obra lo más eficientemente que se pudo. Ahora, yo tengo que decirles que van a haber fallas, siempre habrán fallas, pero al menos yo me califico con un 99% y pretendan que sea, que sea petulante, pero lo que yo quiero decir es que cuando hay confianza en el trabajo, en las personas, nosotros vamos a tener siempre éxito en cualquier labor que desarrollemos y no digamos en la labor dentro de la iglesia del Señor. Yo me voy a parar acá porque quiero dejar el tercer punto y la aplicación que vamos a ver para la parte del sermón, porque vamos a ir hasta la vida que corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, por ser tan fieles en escuchar palabra de Dios, y que Dios siga bendiciendo el ministerio de difusión, de la difusión de ella. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos nuestros agradecimientos porque tú nos permites que tu palabra se pronuncie, que tu palabra sea enseñada, que de tal manera nos redarguye en cuanto a lo que tenemos que hacer y a lo que no debemos hacer. Señor Dios Todopoderoso, lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.